Hola a todos. Si hay un lugar donde basta con cruzar una puerta de madera para que a uno le den ganas de llorar, ese lugar es un hogar que de verdad te pertenece. La historia de hoy es sobre Tuna, una chica que parecía haberse acostumbrado a la soledad, y Alex, un hombre frío con el mundo entero, pero sorprendentemente tierno cuando se trata de su familia. Dejaron la ciudad atrás, llevando con ellos al pequeño Henry para empezar una nueva vida en una granja tranquila. Creían que todos serían días en calma, pero no. Porque en esa casa no solo están las risas de Henry, no solo está la mirada de Alex hacia su hijo, también hay un secreto que está creciendo dentro de Tuna. Algo que todavía no se atreve a decir, y justamente eso lo va a cambiar todo. ¿Se dará cuenta Alex? ¿De verdad este hogar será sólido? ¿O la felicidad que apenas acaban de tocar es solo la calma antes de la tormenta? Si quieres saber qué les espera en esa pequeña granja, entonces no te vayas. Bajo la luz suave de la mañana, la casa nueva por fin estaba terminada. Ya no se escuchaba el ruido de las sierras ni los golpes acelerados del martillo como en los días anteriores. El olor a madera recién cortada también se iba apagando, dejando paso a un aroma ligero, a pintura mezclado con el olor de la hierba recién cortada. La casa estaba ahí firme y tranquila como un sueño levantado con las propias manos ásperas y llenas de callos de Alex. El cielo hoy se veía increíblemente limpio. Unas nubes finas se deslizaban despacio y el sol derramaba una luz dorada sobre el patio como si cubriera todo con una capa tibia de miel. Frente a la casa, el pequeño jardín ya había sido cuidado por Alex con paciencia, plantas jóvenes que apenas habían agarrado raíz, hojas verdes y frescas, tallos todavía débiles pero llenos de vida. Cada flor parecía esforzarse por crecer, igual que esta familia había ido avanzando día tras día con dificultad hasta poder mantenerse en pie. La hierba de la entrada estaba recortada y ordenada suave como una alfombra verde. En el centro había un patio amplio lo suficiente para que un niño corriera lo suficiente para que las risas de los días que vendrían sonaran sin que nadie los molestara. Con solo estar ahí, uno podía imaginar el futuro: tardes de sol tenue, comidas en familia, voces de niños, llamándose la puerta de madera, abriéndose y cerrándose en paz. Henry estaba en medio del patio con sus piernitas temblando. Todavía era demasiado pequeño para entender lo que significa hogar. Pero el instinto de los niños es muy fino. Henry parecía sentir que ese lugar también era suyo. Sus ojos claros miraban alrededor. Sus labios balbuceaban sonidos sin sentido, pero sonaban como la canción más inocente del mundo. Abrió los brazos por reflejo con las manos pequeñitas, extendidas como buscando apoyo. Alex estaba en cuclillas a unos pasos. Abrió los brazos y en su mirada se mezclaban ternura y nervios. Todo su cuerpo estaba tenso, como si temiera que con un mínimo error, el niño se cayera y se hiciera daño. Aún así se esforzó por mantener la voz serena, cálida como el sol de la mañana. «Ven aquí». No lo dijo fuerte, pero se escuchó claro en el silencio del patio. Era como una llamada no solo a Henry, sino también a un futuro que se estaba abriendo. Henry dio un paso, luego el segundo. Sus pies se movían torpes como una hoja tierna con el viento. Se detuvo con el gesto apretado, como dudando si debía seguir. Miró a Alex y luego miró sus propias piernas. Como si se preguntara, ¿puedo? Y entonces dio un paso más. Pero antes de afirmarse, Henry se tambaleó y cayó de golpe sobre el césped. Tuna, sentada junto al porche, contuvo la respiración. Se llevó la mano al pecho sin darse cuenta y el corazón se le apretó un segundo. Estuvo a punto de levantarse, a punto de correr a alzarlo como haría cualquier madre. Pero Alex no. Solo sonrió un poco, no porque no le importara, sino porque entendía que hay momentos en los que un niño necesita levantarse por sí mismo, aprender a apoyarse con las manos, encontrar el equilibrio, caminar con sus propias piernas.
Igual que él y Tuna habían tenido que aprender a ponerse de pie después de caer tantas veces. Henry se quedó quieto unos segundos, todavía algo aturdido. Frunció los labios con una pequeña rabia en los ojos, como si no aceptara haberse caído. Luego apoyó las manos en la hierba, se movió como pudo, tambaleándose como un pajarito aprendiendo a volar. Despacio, despacio. Y al final Henry logró ponerse de pie. Esta vez no dudó. Siguió caminando más rápido, como si temiera que si se detenía sus piernas lo traicionarían. Un paso, 2, 3, y de pronto se lanzó directo a los brazos de Alex. Alex lo abrazó fuerte de inmediato. Su cuerpo grande parecía querer cubrir por completo al niño pequeño, como si quisiera protegerlo de todo. Una risa se le escapó desde el pecho, tan aliviada como si acabara de soltar un peso enorme. «Muy bien, mi campeón, qué bien lo hiciste». Henry soltó una risita alegre y sus manitas le dieron palmaditas en el pecho a Alex. No entendía las palabras, pero sí entendía el calor, la seguridad, la sensación de ser querido. Tuna los miró y sin darse cuenta se le humedecieron los ojos. Una brisa suave pasó trayendo olor a sol y a hierba recién cortada. La luz iluminaba el cabello de Alex y la cabecita de Henry como si los cubriera con un brillo cálido. Ese momento era tan bonito que Tuna sintió que el tiempo se hacía más lento solo para mirarlos. Se quedó en el porche observando a padre e hijo. No dijo nada, con mirar era suficiente, porque por dentro tenía una emoción que le llenaba el pecho y a la vez le apretaba la garganta. No era esa felicidad ruidosa de las películas, no era la felicidad de fuegos artificiales y música fuerte. Era una felicidad tranquila. Tan tranquila que daban ganas de llorar. Tuna se acarició el vientre. Lo hizo con cuidado, como si tuviera miedo de lastimar a esa vida que crecía día a día dentro de ella. Ese bebé todavía no había visto el mundo, pero ya estaba siendo recibido por una casa nueva, por el esfuerzo, por el amor de dos personas que habían sido heridas hasta el fondo. Alex cargó a Henry y se acercó al porche. Lo sentó junto a Tuna y le dio unas piedritas pequeñas y brillantes que había recogido en una esquina del patio. Henry se agachó enseguida concentrado, jugando con ellas como si fueran el tesoro más grande del mundo. Alex se sentó al lado de Tuna. Soltó un suspiro largo, pero no de cansancio. Era alivio. Miró la casa nueva, las paredes todavía con olor a cal, la puerta de madera aún clara, las tejas limpias, todo todavía como recién estrenado. Pero no la miraba como una casa, la miraba como una promesa. Tuna apoyó la cabeza en su hombro. Cerró los ojos sintiendo ese calor conocido del hombre que tenía al lado. Su voz salió lenta, suave, como un susurro. «Gracias». Alex giró hacia ella. La mirada se le ablandó como si en el mundo solo ella importara. «Gracias, ¿por qué?», preguntó. Tuna sonrió, pero los ojos le brillaban con lágrimas. «Por no rendirte, por construir esta casa, no solo con las manos, sino con el corazón». Alex guardó silencio unos segundos. Su mano buscó la de ella y la apretó fuerte. Sus palmas eran ásperas, gastadas por tantos días de trabajo. Pero esa aspereza era justamente lo que a Tuna le daba una sensación extraña de seguridad. Alex bajó la voz y dijo como si lo jurara: «Sí, este es nuestro hogar». Le apretó un poco más la mano. «Voy a estar contigo, voy a cuidarte, a ti y al bebé». Al escucharlo, a Tuna se le cerró la garganta. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo asintió y se pegó más a su hombro, como si tuviera miedo de que si se separaba esa felicidad, se desvaneciera como el rocío de la mañana. Alex se inclinó y le dio un beso muy suave en la frente. Fue tan ligero como el viento, pero aún así le hizo temblar el corazón, como si le hubiera tocado el punto más sensible. Luego Alex añadió con un tono más serio, como recordando algo importante: «Más tarde te llevo al hospital para que te revisen el embarazo otra vez, ¿sí?». Tuna abrió los ojos y lo miró. Alex continuó. En sus ojos no podía esconder la preocupación.
Quiero estar seguro de que todo está bien. No quiero que tengas que soportar nada más». Tuna asintió y su mirada se suavizó. Sabía que Alex no lo decía por decir. De verdad estaba preocupado. Desde que supo que ella estaba embarazada, se había vuelto cuidadoso hasta un punto que a veces la hacía sonreír y emocionarse a la vez. Le preguntaba si estaba cansada, si podía comer, si le dolía la barriga. A veces, en mitad de la noche, incluso se despertaba solo para asegurarse de que ella dormía bien. Tuna miró a Henry, que seguía entretenido con la hierba, agarrando pequeños montoncitos y soltándolos como si estuviera jugando un juego secreto con la tierra. Luego le preguntó en voz baja: ¿llevamos a Henry con nosotros o se lo dejamos a la señora Tang? Alex sonrió. Le acarició el cabello suave a Henry con una ternura que costaba creer en un hombre que antes había sido tan frío y cerrado. «Que venga con nosotros». Miró a Tuna y su voz sonó firme. «Somos una familia». Era una frase sencilla, pero a Tuna le atravesó justo el lugar más blando del corazón, no para hacerle daño, sino para soltar todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Sintió que los ojos se le calentaban. Había pensado que nunca tendría la palabra familia completa. Había creído que su vida sería solo aguantar, sobrevivir, hacérsela fuerte para que nadie viera su fragilidad. Pero hoy tenía un hogar, tenía a un hombre que le apretaba la mano con fuerza, tenía un hijo creciendo sano y otra vida formándose dentro de ella como un pequeño milagro. Tuna miró alrededor la cocina amplia donde cocinarían juntos, la sala donde Henry correría sin parar el dormitorio, donde ella y Alex pasarían noches en vela meciendo a los niños, la pared donde podrían colgar fotos de familia, el escalón del porche donde cada tarde podrían sentarse a ver el atardecer. Todo eso no era solo cosas. Era futuro, era promesa, era confianza, era algo que ella creyó que jamás tendría. Alex vio sus ojos enrojecidos y no preguntó nada, solo la atrajo más hacia él como diciendo: «Estoy aquí, no me voy a ir». Henry levantó la cabeza, de pronto miró a sus padres y soltó una carcajada. Luego gateó hasta Tuna y le abrazó la pierna, un abrazo torpe pero lleno de cariño. Tuna se agachó y le acarició la cabeza, y después volvió a poner la mano sobre su vientre. En ese instante lo entendió. La felicidad no tiene que ser ruidosa, no tiene que ser perfecta ni llamativa. Solo hace falta una casa firme, un hombre dispuesto a cruzar contigo las tormentas, y unos pasos pequeños aprendiendo a encontrar su camino. El sol de la mañana seguía cayendo suave sobre el patio. El viento seguía pasando entre las flores recién plantadas. Henry seguía riéndose como si en el mundo no existiera ningún dolor. Y Tuna, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz real, como si todas las pérdidas de antes por fin hubieran sido compensadas, como si la vida le estuviera sonriendo otra vez. La mañana en el hospital empezó con pasos lentos. El aire olía al desinfectante de siempre y las luces blancas se extendían por el pasillo, haciendo que todo se viera con claridad y al mismo tiempo que el corazón se volviera más frágil. Alex llevaba a Henry en brazos y caminaba al lado de Tuna. Henry era demasiado pequeño para entender, pero parecía notar que algo era distinto. Sus manitas se aferraban al cuello de la camisa de su papá y sus ojos oscuros miraban alrededor atentos. Tuna se apoyó la mano en el vientre. Bajo la tela fina sentía su propia respiración más rápida, como si el cuerpo se le adelantara al pensamiento. «Estoy un poco nerviosa», dijo en voz baja, como si hablar más alto hiciera crecer el miedo. Alex se detuvo y se inclinó para mirarla a la altura de los ojos. «Mírame», dijo despacio. «No estás sola. Estoy aquí, Henry está aquí. Todo va a estar bien». Henry se movió un poquito y soltó un balbuceo suave. Alex sonrió, le dio un beso ligero en el pelo y luego miró a Tuna. «¿Ves? Hasta él está animando a mamá». Al llegar a la puerta del consultorio, Tuna se quedó quieta un segundo. Alex le tomó la mano con fuerza.
Entra, le dijo en voz baja. Henry y yo te esperamos aquí afuera. Estamos justo al lado. La puerta se cerró. Afuera en el pasillo se escuchaban los pasos suaves de Alex yendo y viniendo calmando a Henry y mirando una y otra vez hacia esa puerta cerrada. Dentro del consultorio la luz era más suave. Cuando la doctora empezó la ecografía, la pantalla se encendió y Tuna casi dejó de respirar. Ahí estaba la imagen del bebé pequeñito, delicado pero claramente visible, y el latido firme y constante sonando como si golpeara directo en su pecho. El bebé está creciendo muy bien, sonrió la doctora. Todos los valores están estables. En ese instante, Tuna no pudo contener las lágrimas. Todo el miedo, todas las noches sin dormir por la presión por lo que la gente decía afuera, por el temor de no ser lo suficientemente fuerte. De pronto, se deshizo. Miró la pantalla sin apartar los ojos con la voz temblorosa. De verdad, está creciendo. La doctora siguió explicando con un tono tranquilo y cálido. Tuna escuchaba, pero su corazón estaba en otro lugar, una mezcla de felicidad, gratitud y una sensación de estar sanando por dentro. Cuando se abrió la puerta, Alex se giró de inmediato. Lo primero que buscó fue el rostro de Tuna. Ella salió con los ojos aún rojos, pero con una sonrisa más brillante que nunca. Con solo un leve gesto de la cabeza, Alex lo entendió todo. ¿Todo bien, amor? Sí, el bebé está muy bien. Alex soltó el aire que parecía haber estado conteniendo como si le quitaran una roca enorme del pecho. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente a Tuna, y luego rozó con un beso la mejilla de Henry que estaba recostado en su hombro. Gracias, hijo, susurró. La doctora salió detrás y les dio indicaciones con mucho detalle. El embarazo va bien, pero el estado emocional es muy importante. Hay que evitar el estrés, hacer solo cosas ligeras y descansar más. Alex asintió una y otra vez con la voz firme. Sí, doctora, yo me encargo. Ella ya no va a tener que preocuparse por nada. De camino a la salida del hospital, Tuna caminó más despacio. Una mano sobre el vientre, la otra apretada en la mano de Alex. Henry dormía tranquilo en brazos de su papá, respirando parejo. Tuna dijo en voz baja con un tono más suave. Me siento tan tranquila, porque cada vez que me da miedo solo tengo que girarme y ver que estás tú y nuestros hijos. Alex le apretó la mano con más fuerza. Miró a su familia con una determinación profunda. Dentro de él se formó una promesa silenciosa. Desde hoy voy a proteger esta paz, no solo con palabras, sino con toda mi vida. El camino de tierra que llevaba a la granja parecía cubierto por una capa de miel hecha de sol de tarde. El atardecer caía sobre cada montículo y una franja de luz larga se inclinaba sobre el sendero, dejando una calma tan profunda que con solo mirarla el corazón se suavizaba. Una brisa ligera rozó la hierba seca trayendo ese olor a tierra, a paja recién puesta y al calor familiar del campo. Un olor que cada vez que Tuna lo respiraba sentía como si la estuvieran abrazando. Apenas cruzaron la vieja puerta de madera, Alex se agachó y dejó a Henry en el patio. En cuanto el niño tocó el suelo, sus piernitas tambalearon sin llegar a afirmarse. Extendió los brazos hacia adelante como buscando un apoyo invisible, con los ojos bien abiertos, mirando alrededor curioso. Henry dio 2 pasitos y de pronto se quedó quieto, el cuerpo balanceándose como una ramita tierna con el viento. Casi se cae. Alex abrió los brazos rápido para sostenerlo, pero el gesto le salió tan torpe que él mismo se inclinó y también perdió el equilibrio como si fueran a caerse los dos. Tuna detrás soltó una risa clara, ligera como una nota suave en medio de una tarde tranquila. Mira, dijo con los ojos brillando. Le encanta esta casa nueva. Henry hizo un emocionado como si de verdad entendiera el halago, y volvió a dar pasos, esta vez hacia el patio amplio de enfrente donde el sol se estiraba sobre el suelo como una alfombra dorada. Alex se puso en cuclillas y abrió los brazos con la voz más suave. Ven con papá.
Henry avanzó con pasitos cortos, torpes pero insistentes. Se cayó. Y luego se apoyó con las manos y se levantó solo. Así una y otra vez cayéndose y aprendiendo como si cada golpe pequeño también fuera parte de hacerse fuerte. Alex no se apuró a cargarlo. Se quedó cerca lo justo para que Henry supiera que si se caía, papá siempre estaría ahí. Cada vez que Henry lograba levantarse por sí mismo, Alex se reía y aplaudía como un niño al que le acaban de dar un regalo. Sus ojos brillaban tan llenos de alegría que costaba creer que un hombre adulto pudiera sentirse feliz de una forma tan simple. Tuna se quedó apoyada en el porche mirando en silencio a padre e hijo. Se llevó una mano al vientre con la palma suave como protegiendo. Se le dibujó una sonrisa pequeña, frágil, pero cálida hasta el fondo. En ese momento se dio cuenta de algo, que la felicidad en realidad no es nada gigantesco. A veces solo es una tarde en paz, un niño aprendiendo a caminar, un hombre paciente con los brazos abiertos y una casa que poco a poco empieza a llenarse de calor de familia. Tuna entró a la cocina. La cocina nueva todavía olía a madera a sol y a esos primeros días. Se lavó las manos y encendió el fuego. El chisporroteo de la leña sonó bajito pero cálido como una canción de cuna. Cortó verduras, preparó la sopa y de vez en cuando, sin darse cuenta, miraba hacia la ventana. Afuera Alex ya estaba sentado bajo un árbol grande. Hizo rodar una pelota pequeña hacia Henry. La pelota avanzó y Henry salió corriendo detrás. Se cayó de golpe. Luego volvió a apoyarse con las manos, se levantó, frunció la cara un segundo y enseguida sonrió de nuevo. Alex aplaudió para animarlo y su voz sonó llena de orgullo. «Muy bien, campeón». Su risa se expandió por ese espacio tranquilo, mezclándose con el canto de los pájaros al final del día. El atardecer derramó sobre la granja un dorado más profundo y todo pareció volverse más suave, más amable. En la cocina Tuna susurró como si le hablara al bebé que llevaba dentro. «¿Ves? Nuestra casa se está llenando poquito a poco». Una brisa leve movió las hojas del patio, y justo en ese momento Tuna sintió un pequeño movimiento en el vientre, muy suave, como un toque diminuto, como una respuesta. Se quedó quieta un segundo, y de pronto los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de sentirlo todo demasiado lleno. La cena ya esperaba en el fuego. Afuera, Alex y Henry seguían jugando bajo la luz del atardecer, como si el tiempo ya no tuviera prisa. La granja pequeña ya no era solo un lugar para vivir. De verdad se había convertido en un hogar.